Entre nosotros nomás nos vamos aliento. ¿Ustedes qué? Nomás nos damos aliento. Digo que entre nosotros nomás nos damos aliento. Ah, que vienes afuera, bueno. Vamos a ver si el tío está bien. Ah, sí, ahorita. Demasiado bien ya para mí. Voy a pasar todo. Le cagó a pedo a su psicóloga, boludo. La cola. Hola, profe. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Bien. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo te va? Un segundito, no me corten. Among Us. Sí, ¿te acuerdas que vos jugabas a Among Us? Con Joaquín. A la mamá parece que ella no tenía miedo por eso. No era nada. Nadie hay que hacer campaña. Claudio. Pachero, ¿tú hablaste, hermana? ¿Cómo andan? ¿Cómo les fue la semana? Bien. Frío hace. Sí, está fresco. Buenas noches, profe. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está, profe? Bien, de primera. Estoy tratando de conectarme al auricular y no puedo. Voy a cerrar la ventana porque oscureció.
Ahí está. Ya se habilitó el aula virtual. No sé si alcanzaron a entrar. ¿Pudieron entrar? A mí me habilitaron hoy recién, profe, antes de que yo empiece las clases con la profesora, recién me avisaron que ya estaba habilitado, así que no alcancé a entrar todavía yo. Bueno, Ahora termino con clase de usted y voy a ingresar. bien. Todo lo que les voy a pasar respecto de artículos, elementos, va a ser a través del aula virtual ahora, ¿saben? Así que el grupo medio ya queda, ¿cómo se llama? De lado. La comunicación va a ser más que nada a través del aula virtual. También le puse la grabación de la clase pasada, así que ya la subí también al aula. Por las dudas, si alguien quiere volver a mirarla, le quedó con el tintero, que seguramente que sí, porque era un tema medio complicado, pero lo pueden volver a mirar. Bueno, y si por ahí quieren preguntar alguna cosa más respecto de la clase pasada, no hay problema, preguntan ya. Y si no, avanzamos con el tema. ¿Alguna duda quedó? No, de parte mía no, profe. Bueno, dale. Avanzamos entonces. Sí, profe. Bien. La clase pasada vimos más o menos cómo se maneja, cómo son las características anatómicas de un hueso en general y las características histológicas, es decir, microscópicas. Y hablamos un poco de la fisiología del hueso, de cómo está constituido el hueso. Hoy vamos a avanzar sobre otras cosas, sobre cómo se forma, cómo se origina el esqueleto, el hueso, y cómo se repara. El sistema óseo es una maravilla porque es el único, salvo bueno, ni siquiera la piel, pero es el único tejido en el cuerpo que se autorrepara con su propio tejido. Es decir, una vez que uno repara una fractura, lo repara con el mismo hueso. A diferencia de otros tejidos en los que se repara con un tejido diferente, como es la cicatriz. Ustedes vieron que tiene una herida, por ejemplo, en el brazo, y por más bien tratada que esté, por más bien suturada que esté, bien medicada, se repara con tejido cicatrizal. Es decir, nos va a quedar una cicatriz. No se repara con la piel común de uno, sino con tejido cicatrizal. Eso mismo pasa con el resto de las estructuras del cuerpo. El corazón, por ejemplo, se infarta, se lesiona y se repara con una cicatriz. Una vez que cicatriza el infarto, no es tejido cardíaco común, habitual, funcionante, sino que es un tejido cicatrizal. Con el hígado pasa igual, con el riñón pasa igual. En el cerebro tiene menos capacidad de cicatrización aún. Y lo que no puede cicatrizar puede dejar unas especies de cavernas o de vesículas de zonas de espacios libres que se rellenan con líquido cefalorraquídeo. El tejido cicatrizal del cerebro se llama tejido glial, pero cuanto más especializado es un tejido, menor capacidad de autorreparación tiene. Bueno, el tejido óseo es el tejido con mejor capacidad
de autorreparación tiene. Al punto que después de varios años de sufrir una fractura, nosotros miramos una radiografía, la segunda radiografía miramos, y podemos llegar a no distinguir el lugar donde estuvo la fractura, por la excelente capacidad de reparación que tiene. Respecto a la forma en que se osifica y se remodela el hueso, podemos decir que hay dos tipos de osificación, es decir, de formación de hueso. Esto ya estamos hablando básicamente de la época fetal, de la época de la formación de la criatura, del feto. Hay dos tipos, una forma que se denomina intramembranosa y la otra forma que se denomina endocondral. Y varían en si es que esta osificación se hace a partir de cartílago hialino preformado, o si se hace sin ese cartílago hialino. Pero al final del proceso, en los dos casos, en estos dos caminos, el producto es el mismo, que es hueso, tejido óseo. Bueno, acá en esta imagen podemos ver la función de los osteoclastos y los osteoblastos. Los osteoclastos que se encargan de destruir hueso, mientras que los osteoblastos se encargan de formar hueso, de construir hueso. Y estas células, lejos de trabajar ser adversarias, de trabajar por cosas contrarias, en realidad integran una misma función que es la remodelación del hueso. Para llevar a cabo esa función, tanto los osteoclastos como los osteoblastos tienen que comunicarse entre sí. Y se comunican a través de sustancias químicas que se denominan citoquinas. Bueno, comencemos la primera de las formas de osificación, que es la osificación intramembranosa, en la que un grupo de células mesenquimáticas, ¿se acuerdan que existía una célula primordial, que era la que después da origen a las células formadoras de otros tejidos? Así teníamos, por ejemplo, la célula osteoprogenitora u osteoformadora, que era la célula mamá, la madre, de todas las células óseas. Bueno, pero la originaria, la primera que existe, la que después va a ir dando origen a diferentes tipos de células formadoras de tejido, son las células embrionarias. Son células totipotenciales, se llaman. Las totipotenciales quieren decir que tienen todo el potencial como para diferenciarse y formar el tejido que ellas quieran. Y van a formar desde un pedazo de hígado hasta un cabello, para que tengan una idea, la capacidad que tienen. Bueno, estas células mesenquimáticas van a migrar, van a irse hacia el lugar donde se tiene que formar el futuro hueso. Y ahí estas células mesenquimáticas dicen, bueno, acá se va a formar hueso, entonces produzcamos células osteoprogenitoras. Entonces producen células que van a ir a dar las células óseas. Estas células osteoprogenitoras, hijas de las células mesenquimáticas, se van a diferenciar en osteoblastos, que son los que comienzan a producir, a sintetizar lo que va a ser la matriz extracelular ósea, para formar el tejido óseo de base. ¿Se acuerdan que el hueso estaba formado por elementos celulares y elementos extracelulares? Los celulares habíamos dicho que eran los osteoblastos, los osteocitos, los osteoclastos, etc.
Y los elementos extracelulares, que no son células, teníamos la matriz ósea. Dentro de esa matriz ósea teníamos elementos orgánicos e inorgánicos. Los elementos orgánicos eran las proteínas como el fibroblasto. Y los elementos inorgánicos eran calcio, fosfato, que se iban a unir, iban a formar el fosfato de calcio o cristales de hidroxiapatita. ¿Se acuerdan hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, originariamente en el fetito, cuando se está gestando esta criatura en el saco embrionario, entonces van a haber un grupo de células que dicen, ah, mira, acá tenemos que formar un húmero, por ejemplo. Entonces se van todas ahí, estas células, y van a comenzar el proceso para formar ese hueso que se va a llamar después húmero, que es el hueso acá del brazo. Bueno, entonces, ¿qué hacen estas células mesenquimáticas? Se van a diferenciar en células osteoprogenitoras, que van a dar origen a los osteoblastos. Y estos osteoblastos van a producir la matriz extracelular, la sustancia esa que tiene calcio, que tiene fosfato, que tiene colágeno, y que va a servir de base para que después vayan los otros elementos constitutivos del hueso. Bueno, ese tipo de osificación, así hecha de esa manera, se denomina osificación intramembranosa. Y es uno de los caminos, digamos, para la formación de hueso. Y llegamos con eso a la formación del huesito del fetito, que se está criando dentro de la panza de la madre. Bueno, pero tenemos el otro camino, que es la osificación endocondral. En la osificación endocondral también, un grupo de células mesenquimáticas dicen, bueno, acá tenemos que formar un fémur, un hueso. Entonces se van a ese sector, pero en lugar de diferenciarse en células osteoprogenitoras, se van a diferenciar en células productoras de cartílago. Condroblastos. Y se va a formar en este lugar, se va a seguir formando ese fémur en base a los condroblastos. ¿Qué van a producir los condroblastos? Los condroblastos lo que van a producir son cartílago y alino. No van a producir hueso, van a producir cartílago y alino. Bien, entonces, y se va a formar todo el hueso. ¿Entienden? Como si fuera un fémur. Pero en vez de ser de hueso, es de cartílago. Cartílago. De cartílago, exacto. Cartílago y alino. Bueno, ese huesito, ese fémur, formado de cartílago, se va a rodear por una membrana que se llama pericondrio. Pericondrio. ¿Se acuerdan? ¿Es el que se va endureciendo con la edad, profe? La parte del hueso que se va endureciendo. Acordate que estamos en la etapa fetal, estamos en la panza de la mamá todavía. Sí. Bueno. Ah, bueno. Todavía es muy pronto para lo que vos me decís. Estamos todavía en la etapa fetal, es cuando está apareciendo el huesito de la criatura. Bueno, entonces, lo primero que se va a formar ahí es un grupo de células mesenquimáticas que se van a ir hacia el lugar donde se tiene que formar la piernita de la criatura, el muslo, y dicen, acá tenemos que formar un fémur. Bueno, perfecto. Se diferencian, pero se diferencian en células condrales, en condroblastos. Estos condroblastos van a formar cartílago. Entonces, van a formar un fémur, pero de cartílago. No va a ser de hueso todavía. Bueno, y este hueso se va a rodear de una membrana que se llama pericondrio. Cuando ustedes escuchan condro o condrio,
siempre deriva de cartílago. Así como óseo deriva de hueso, condrio tiene que ver con cartílago. Bueno, acá se llama pericondrio, es decir, la membrana que recubre al huesito este recién formado. Perdón, a la estructura esta de cartílago recién formada. Bueno, a partir de ese pericondrio se van a diferenciar una serie de células que va a transformar ese pericondrio en un periostio. Es decir, ahora ya esa membrana que rodeaba el cartílago se va a transformar en una membrana que rodea hueso. El cartílago todavía lo tenemos adentro. Bueno, a partir de este pericondrio se va a empezar a formar tejido extracelular óseo. Es decir, de nuevo, calcio, fósforo, proteínas como el colágeno y otras más. Y va a hacer que este cartílago que estaba formado se empiece a desintegrar por falta de alimentación, porque no es un tejido óseo, sino que es un tejido cartilaginoso que necesita mucha circulación. Y resulta que el tejido que se está formando ahí, el calcio y el fósforo ese, es de tipo óseo. Entonces empieza a desaparecer el cartílago, el cartílago. Y empieza a ser reemplazado por tejido óseo y por células óseas. Entonces, arrancamos de nuevo. Un grupo de células mesenquimáticas van hasta el muslo de esta criatura y dicen, acá tenemos que formar un fémur. Lo primero que hacen es formar células productoras de cartílago, son condroblastos, que van a formar la estructura que va a ser después el fémur, pero en principio de cartílago. Esa estructura se va a rodear de un pericondrio, una membrana por fuera, que se va a transformar en periostio. Ese periostio, a partir de ese periostio, se empieza a formar hueso y empieza a desaparecer el cartílago que estaba en el interior y es reemplazado cada vez más por hueso. ¿Entienden? Sí. Esa es la que se denomina hasta formar el fémur de hueso, digamos, con estructura ósea. Ese tipo de osificación se llama osificación endocondral. ¿Por qué? Porque en principio, en el interior de esta estructura, acá adentro, lo que teníamos al principio era cartílago. Y después reemplazado por hueso. ¿Entienden? Entonces se llama endocondral. Aquí tenemos una intramembranosa, la forma intramembranosa, donde directamente va la célula mesenquimática, se diferencia en células formadoras de hueso y forman un hueso. Esa es la intramembranosa. Y después tenemos este camino donde las células mesenquimáticas van hasta el lugar donde tiene que formarse esa estructura, se diferencian en células de cartílago, se forma toda la estructura de cartílago que después es reemplazada por hueso, por células óseas. Y termina formándose la estructura ósea como correspondía. Bueno, hasta ahí estamos con esto. Ahí interviene mucho una enzima muy importante para el hueso que se denomina fosfatasa alcalina, que es la encargada de realizar la mineralización de la matriz ósea. Es decir, el tejido extracelular ese, en mucho, se calcifica, se mineraliza a partir de esta enzima que se llama fosfatasa alcalina. Acá están más o menos los detalles microscópicos de cómo se va formando la osificación endocondral. Esto es visto con un microscopio.
Estas son todavía restos, esto azul, son restos de tejido cartilaginoso todavía, que va siendo reemplazado gradualmente por tejido óseo, que tenemos esto acá en rojo. Progresivamente lo va invadiendo, estos se llaman espículas, estos pedazos de tejido cartilaginoso que todavía va sobreviviendo adentro de la estructura que se está formando, y que progresivamente va siendo invadida por células óseas. O sea, osteoblastos, osteoclastos, osteocitos. Bueno, el primer lugar donde se produce la osificación, y que ocurre generalmente, que ocurre durante la vida gestacional, se denomina centro de osificación primario. Es el punto donde comienza a osificarse un hueso. Y eso lo vemos, le hacemos una radiografía al fetito, y podemos ver los centros de osificación primario. Después empiezan a aparecer otros centros de osificación que se van a denominar centros de osificación secundaria. Bueno, una vez que se produce la mineralización de la matriz extracelular, empiezan a introducirse dentro de ese huesito recién formado osteoclastos y osteoblastos que van creando y dándole forma a los conductos de Haber y a los conductos de Boltzmann. ¿Se acuerda que habíamos hablado? Que había una unidad funcional, la estructura básica del hueso que se llamaba osteona, que estaba formado por las virillas concéntricas, y en el centro había un conducto, un canal que se llamaba canal de Haber, donde pasaba vaso sanguíneo, pasaba un vaso venoso, había algún osteocito por ahí, y que se comunicaban con los otros canales de Haber a través de los conductos de Boltzmann para transmitirse información, alimentación y todo tipo de cosas. Bueno, respecto de la mineralización, es decir, la forma en que se endurece el hueso por medio de minerales, se trata del depósito de minerales en la matriz extracelular del tejido óseo y de la mineralización de las fibras de colágeno. ¿Se acuerda que habíamos hablado que la matriz extracelular estaba formada por fibra de colágeno, por otras proteínas y por calcio y fósforo? Bueno, la fibra de colágeno se puede mineralizar también. Se produce a través de este proceso de mineralización ósea. Bueno, lo primero que ocurre acá es todo el proceso que hablamos de transformación, de creación de hueso, pero después hay que transformarlo en una estructura dura, con minerales adentro. Y acá intervienen una serie de procesos, en esta serie de procesos unas proteínas derivadas de la vitamina K, que se denomina osteocalcina. Bueno, esta osteocalcina aumenta la cantidad de calcio dentro de la matriz extracelular y hace que el osteoblasto se estimule y produzca fosfatasa alcalina, que va a ser la que va a formar los cristales de hidroxiapatita y todo eso. Bueno, una vez que hay altas concentraciones de calcio y fosfato,
Se ponen en marcha los osteoblastos y ahí es donde se libera esta fosfatasa alcalina. Después hay otra enzima que también actúa, que aumenta más todavía la cantidad de calcio en el tejido, que se llama pirofosfatasa. Y esto es lo que le da dureza al hueso, ¿eh? Bueno, acá más o menos venimos lo que me preguntaron, ¿eh? Hasta ahí vimos cómo se forma un hueso, ¿eh? Petito, que se está formando, ¿eh? Una de las estructuras que tiene que formarse es el hueso. Bueno, se forma así con cualquiera de las dos vías, ¿eh? Endocondral, o intramembranosa. Bueno, ahora, nace la criatura. ¿Cómo crece esta criatura? Vemos que el hueso crece de dos maneras. Va a crecer en ancho, en grosor, y va a crecer en altura, en longitud. En ancho, puede crecer toda la vida, no se pierde nunca esa capacidad, pero tiene un límite, que es el de la remodelación. Es decir, los osteoclastos están atentos ahí, donde los osteoblastos se bandean en la producción de hueso, van los osteoclastos y comen ese pedazo de hueso de más, manteniendo la forma, la estructura anatómica del hueso. Bueno, pero el otro crecimiento es en longitud. Y en longitud crecen gracias a la actividad de la placa epifisaria o cartílago epifisario, que suele estar en las puntas de los huesos o cercano a las puntas de los huesos. Bueno, ¿cómo está formado este cartílago de crecimiento? El cartílago de crecimiento es sumamente, pero sumamente importante, porque a partir de él crece un hueso. Si este cartílago no está, o está, es defectuoso, o está lesionado, lo que fuera, vamos a tener grandes problemas en el crecimiento de los huesos, ¿no? Bueno, vamos a tener una primera capa, que se llama capa de reserva germinal, que no participa en el crecimiento, que está cercano al borde, a la punta del hueso, al extremo bien proximal. Ahí se almacenan sustancias nutritivas de las que se alimentan el resto de las células cartilaginosas. Acuérdense que los cartílagos no tienen vasos sanguíneos. Todo lo que sea tejido cartilaginoso no tiene vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo se alimentan? Se alimentan porque los vasos sanguíneos, estén donde estén, dejan salir sustancias que van por difusión y llegan hasta las células cartilaginosas. Por eso es tan importante esta capa de reserva, porque almacena alimentos y los libera en el momento en que el cartílago los necesita. A esto le sigue una capa, se llama proliferativa. Acá tienen, acá está la primera capa, que es la reserva germinal. Acá tienen la segunda capa, que es la capa proliferativa o capa de monedas, que esta sí empieza, esta tiene ya actividad de crecimiento. Es una capa ancha, es una capa que tiene mucha actividad, y permite el crecimiento en longitud. Después viene una capa hipertrófica de células vacuoladas, que son células condrales, condrocitos, que se van degenerando. Aumentan su tamaño, se alteran, se afectan los núcleos, se van degenerando, y tienen menos actividad. Después tenemos una zona de cartílago calcificado que ya está muy cerca de la metáfisis. Si nos acordamos un poquito. Esta es la punta de un hueso. Cerca de la punta del hueso estaría la primera capa
de almacenamiento. Después vendría la segunda capa de proliferativa o capas de moneda, donde sí ya tienen más actividad. Después acá, más cerca de la metáfisis, viene la tercera capa, que es la capa de células vacuoladas o capa hipertrófica. Abajo de eso viene una capa de cartílago calcificado. Ya estaríamos por acá, por esta zona, y ya forman más parte de la metáfisis del hueso. ¿Se acuerdan bien que el hueso tenía una epífisis, que era la punta, una metáfisis, que comunicaba la punta con el cuerpo del hueso, o también llamado diáfisis? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bien, perfecto. Después tenemos una capa de invasión vascular con muchos vasos sanguíneos. A partir de ahí, a partir de acá, si ven esta imagen, se van a dar cuenta que toda esta zona no tiene circulación, porque es zona de cartílago epifisario, que es lo que yo les había dicho. Acá no llega sangre. La alimentación tiene que venir a través de los vasos, hasta donde terminan, y desde ahí van difundiendo hasta las células condrales. Bueno, y no sé si les comenté, después viene una última capa, que es la capa de osificación, que es la que está en contacto directo con la metáfisis. La metáfisis, que era esta, acá tiene la metáfisis. O sea, hueso ya. Ese sería el límite entre el hueso y el cartílago. Bueno, a partir de eso, el chico, el niño, el bebé, va creciendo. El feto, acuérdense que la capacidad de crecimiento del feto tiene que ver con cuestiones genéticas, es decir, cuánto está programado para crecer por su ADN, y por cuestiones posturales, es decir, por la posición que está dentro del seno materno y del espacio que tenga. Cuando nace, el chico nace con un tamaño de 50 a 54 centímetros. Es decir, medio metro o un poquito más. Y a partir de ahí empieza a crecer y pasa desde que nace hasta los 5 años, pasa del medio metro a tener 108 centímetros, es decir, 1 metro con 8 centímetros. Es decir, duplica su tamaño. Eso a los 5 años. De los 5 a los 10 años, crece 6 centímetros por año. Es decir, que a los 10 años, todos estos son valores promedio, no quiere decir que todos los chicos tengan que tener exactamente ese tamaño. Pero, valor promedio, a los 10 años, un chico tiene más o menos 1 metro con 38 centímetros. Después de los 10 años, va creciendo, va a crecer más o menos 35 centímetros más. Más o menos. Por ahí hay algunos que más, hay otros que menos. O sea que llega a ser adulto, promedio, con 1 metro 73 centímetros. ¿Está ahí? Sí, profe. Bien. Profe, ¿Sí? una preguntita. ¿Vale? ¿Qué pasaría en este caso? Estamos hablando de crecimiento, ¿no es cierto?, de los huesos, de una persona que es enana. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en la etapa de crecimiento? ¿Se acortan los huesos, no crecen más o es por otra clase de problemas de médula? Claro, hay muchísimos problemas.